La Academia Wolf's Legacy te sorprende hoy con nuevos conceptos importantes para los amantes de los perros. Orlando Eijo, director de la Academia y precursor del instintivismo, nos explica en esta oportunidad qué es el instintivismo, en qué se basa, qué es un instinto y cuál es su fuerza, su persistencia en el tiempo. Veremos algunos ejemplos cotidianos que te sorprenderán. Muchas veces se pregunta qué es el instintivismo, porque hay gente que dice, bueno, el instintivismo, ¿de dónde viene? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Hemos escuchado mucho de métodos modernos como el condicionamiento operante, supuestamente modernos, ahora vamos a ver por qué no. Y como que el instintivismo es algo muy viejo, y sí, el instintivismo, los instintos son muy viejos. Sin embargo, no necesariamente el instintivismo es algo viejo. Yo soy uno de los precursores del instintivismo en la educación y el comportamiento canino desde hace ya unos 40 años, un poco más. Y bueno, vale explicar un poquito por arriba, aunque sea para entender de qué se trata. Los comportamientos que están impulsados por instintos tienen dos componentes, tienen una base instintiva y un troquelado aprendido, ¿no es cierto? O sea, hay un comportamiento, un impulso, una pulsión que me lleva a hacer algo por instinto, ahora lo vamos a entender mejor, y tiene una parte que se modifica, se aprende, se refina mediante la práctica, ¿no es cierto? Por ejemplo, la caza es un comportamiento, es un troquelado, pero tiene un impulso instintivo. Hay un impulso que me lleva a mí como ser humano, porque nosotros nos hicimos cazadores hace varios millones de años, no hace 20.000, 30.000 como se domesticó el perro. Estamos hablando de los instintos, estamos hablando de cosas muy viejas, de varios millones de años, de unos cuantos. Cuando hablamos de instintos hablamos de millones de años, y ahora vamos a ver, lo vamos a entender mejor. Sin embargo, la domesticación del perro tiene 30.000 años, por lo tanto sus instintos son los mismos que tenía el lobo, exactamente iguales. La pulsión instintiva me lleva a mí, le lleva al perro a cazar, ¿no es cierto? Pero después hay un troquelado, hay un aprendizaje. ¿Por qué? Porque la cacería, tal como la hacemos nosotros, y no los felinos o una serpiente, la hacemos de manera aprendida. Es un comportamiento que es consciente. Y nosotros estamos en todo momento conscientes de lo que vamos a hacer y tenemos que aprender la técnica, como si fuera un deporte. Vamos a ver por qué los instintos son tan lentos en extinguirse. Vamos a poner ejemplos para entenderlo. Porque uno puede decir, hace tantos años que el perro está con el hombre que ya perdió los instintos. Bueno, yo les digo, nosotros, por ejemplo, los seres humanos, con toda nuestra capacidad de raciocinio, con toda nuestra meditación, con todo nuestro debate, con todo lo que nos cuestionamos y hablamos y filosofamos, seguimos teniendo instintos fuertísimos, pero fuertísimos. Vamos a poner un ejemplo. Hay estudios que demuestran que las mujeres muchas pueden decir que miran más en un hombre, pueden decir los ojos, una serie de cosas que, bueno, una cosa es lo que dicen y lo que creen que miran. Pero de lo que miran, de lo que realmente miran, por ejemplo, en una playa, lo que se ha comprobado mediante observación, estudios, es que la gran mayoría de las mujeres miran, por ejemplo, las nalgas, uno de los puntos más importantes que miran las mujeres en un hombre. Uno dice, bueno, ¿por qué una mujer mira las nalgas del ser humano? Fíjense cómo evolucionamos nosotros desde que dejamos de ser monos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se acaban los bosques nos vemos obligados a cazar para ganarnos la vida. Y para cazar tenemos que correr en dos patas, tenemos que ser capaces de lanzar piedras, palos, lanzas. Entonces el que más rápido evolucione la anatomía para poder adaptarse a esta nueva actividad es el que más le va a gustar a una mujer, porque la mujer se va a asegurar que su cría herede esas características y pueda sobrevivir. La mujer va a invertir mucha energía toda su vida en tener cría, tener descendencia para prolongar la estirpe, para hacer más larga su existencia a través de su descendencia, y para eso necesita elegir al macho adecuado, el macho que pueda, por empezar, ser buen proveedor, para eso tiene que ser buen cazador, pero además que su cría pueda heredar esa característica anatómica que le permita después sobrevivir, y sus nietos y sus bisnietos y sus tataranietos. Por lo tanto, como vemos, las nalgas, los glúteos, son un punto muy importante porque son un agonista en el momento de correr. La carrera se impulsa con el glúteo. Cuando éramos monos no corríamos.
Entonces no los necesitábamos tan hipertrofiados como la forma que le dimos cuando somos seres humanos. ¿A qué mujer le gusta el trasero de un hombre como lo tiene un gorila? Bueno, ninguna. Otro punto que vemos, fíjense los abdominales. El abdomen, por ejemplo, en un gorila es muy atractivo que lo tenga de esta forma, porque el gorila, los movimientos, la forma de moverse es en 4 patas, normalmente se puede erguir en algún momento, pero no necesita andar erguido para poder cazar o sobrevivir. Entonces, ese abdomen le permite acumular mayor cantidad de comida. Ellos comen muy seguido, comen alimentos que son de menos calorías, pues son estrictamente vegetarianos los gorilas. Y entonces vemos que tienen un abdomen más distendido. El ser humano con ese abdomen no podría correr y no podría cazar. Por lo tanto, a la mujer le gusta más el abdomen más plano, más sujetado con los abdominales, que los abdominales sujeten bien las vísceras para que ese ser humano pueda cazar, pueda correr bien en 2 patas. Con una panza, con una tripa enorme, es imposible correr eficientemente. Otro elemento que se observa mucho, que miran mucho las mujeres, son los pectorales. Pero los pectorales obviamente los teníamos cuando éramos simios también, pero no de esta forma, no desarrollados de esta manera. Si vemos los pectorales de un gorila, los pectorales de un ser humano son distintos. Los haces se van hacia más abajo del esternón, se hace más amplio el pectoral, porque empezamos a usarlo para lanzar cosas. Para el gorila no sirve de nada lanzar cosas. El gorila no lanza objetos, porque no caza. Para el gorila las cosas están a corta distancia, no necesita mirar muy lejos. Nosotros apuntamos más lejos porque estamos cazando, y para eso necesitamos pectorales grandes que nos permitan, como agonista, lanzar objetos a gran distancia para poder cazar. Ahora uno dice, bueno, en este momento, en pleno siglo XXI, ¿para qué una mujer quiere un hombre que sea buen cazador? Porque son instintos, y los instintos no se extinguen. Dentro, en lo profundo del cerebro, y acá como vemos el cerebro está dividido globalmente en 3 partes, ¿no? El cerebro instintivo, cerebro reptiliano que se le dice, o de dinosaurio, que es la parte más profunda, es la que maneja toda la parte instintiva y es que no se va a extinguir. Después viene la parte de sentimientos, de emociones, que es todo el sistema límbico, y después el córtex, que es el racional. Las decisiones más importantes, más firmes y más difíciles de extinguir se toman desde la parte profunda del cerebro, desde la parte instintiva, desde el instinto, tanto en el perro como nosotros, porque el perro tiene también una estructura similar. También tiene el cerebro de reptil, el antiguo, el instintivo, el cerebro emocional, el sistema límbico y el córtex racional. También lo tiene. El perro es consciente, el perro es un animal que tiene sentimientos, tiene conciencia, tiene razonamiento. No lo razona como nosotros, pero tiene razonamiento, obviamente. Y es un animal superior. Pero también, igual que nosotros, está gobernado por los instintos. El impulso de caza, como dijimos, es un impulso instintivo que después se troquela, se hace comportamiento. Recordemos que hay una gran diferencia entre comportamiento y conducta, ¿no? El comportamiento involucra la conciencia, no, la conducta ya no tanto. Y además el comportamiento involucra el razonamiento y los sentimientos, las emociones. Y la caza se hace comportamiento a partir del impulso instintivo, y después se hace consciente y se aprende la técnica. Y tenemos completamente separado el impulso de caza con el instinto de alimentación. Son 2 instintos diferentes. Están los dos profundamente arraigados. La necesidad de alimentarse viene dada fundamentalmente por procesos fisiológicos. Pero nosotros podemos no tener hambre, o el perro puede no tener hambre, igual caza. No es cierto que el único que caza es el ser humano y el único que mata por matar es el ser humano. El lobo y el perro también matan por matar, porque necesitan permanentemente aprender a cazar, y para eso tienen que tener un impulso de caza separado de la alimentación. Aunque no tengan hambre, un perro entra a un gallinero y mata todas las gallinas porque está practicando cazar, y después no se las come. Los lobos, cuando atacan ovejas, van y matan 5, 6, 7 y comen un bocado de cada una, dejan al resto. Obviamente primero comen las vísceras, como ya sabemos, ¿no? Que es la parte que fundamentalmente comen los líderes. Pero pueden matar 6 o 7 ovejas a lo mejor. Como son fáciles y no les insume mucho riesgo, entonces aprovechan para practicar, ¿no? Y capaz que no tienen hambre, capaz que ni se las comen siquiera. Frente a lo que es el instintivismo, nosotros tenemos el condicionamiento reflejo, condicionamiento operante, ¿no? El condicionamiento reflejo es el de Pavlov, el más viejo de todos. Obviamente no vamos a pretender que alguien quiera educar perros hoy en día usando el condicionamiento de Pavlov, que es antiquísimo,
Además era truculento cómo se hizo, se le perforaba el estómago para ver cómo se agregaba jugos gástricos, era un asco. Pero el condicionamiento operante, que mucha gente lo considera muy moderno, lo considera algo de ahora, en realidad se hizo en esta época, en los años 50, empezó a hacerlo Skinner cuando no existía ni siquiera la televisión blanco y negro. Y lo hizo sobre la base de que él mismo lo decía, como no podemos saber qué es lo que pasa dentro del cerebro, porque es como una caja negra, entonces lo que vamos a estudiar son las conductas, lo que vemos de afuera y nada más, sin tener en cuenta ni las emociones, ni el razonamiento, ni nada. Entonces estudiamos nada más que el condicionamiento operante de conductas. Está muy bien para esa época, pero es súper antiguo. Hay equipamiento hoy que está escaneando los cerebros de los perros en plena actividad. Está escaneando cuáles son las zonas que influyen en la agresividad de caza, cuáles son, por ejemplo, para decirlo rápido, ¿no? El hipotálamo distal es el que está involucrado con la agresividad defensiva. El hipotálamo lateral está involucrado con la agresividad predatoria y el hipotálamo proximal es el que está involucrado con la agresividad de dominación. Y eso todo lo sabemos a partir de los escáneres que tenemos y cómo estamos estudiando el cerebro. Entonces, seguir pensando en lo que dijo Skinner en su momento, que el cerebro es un misterio, es una caja negra, entonces como no podemos saber, estudiamos la conducta, ya está, ya fue superado eso, porque ahora tenemos tecnología que estamos estudiando el cerebro y podemos ir más allá. Volvamos a los instintos. Los instintos tardan tanto en extinguirse. Hablamos del tema de las nalgas, hablamos de los pectorales. Podemos hablar, bueno, a ver, se podría ir hacia la parte sexual incluso, pero no es el caso. Esto no es una charla de sexología, sino una charla de instintivismo. Pero se puede profundizar y se pueden poner muchos más ejemplos. Pero vamos a poner ejemplos también en los niños, por ejemplo. La sociedad humana, a diferencia de lo que muchos creen, que siempre fue un patriarcado y todo, la sociedad humana obviamente en el pasado era matriarcal, no era patriarcal. No tenía sentido que fuera patriarcal, porque el humano, el hombre, era muy vulnerable. A diferencia de los lobos que cazan el macho y la hembra, en el caso de los humanos, cazaba nada más que el macho. La hembra cuidaba la cría. Y por lo tanto, como el macho se moría cazando o se moría en las luchas, su expectativa de vida era muy corta, no tenía sentido que la que dirija y tome las decisiones sea el hombre el que dirige. Entonces, nuestra sociedad matriarcal, las que tomaban decisiones y hacían toda la actividad política y social, eran las hembras, que eran las que más vivían, que sobrevivían largamente a los machos humanos. Entonces, lo que vamos a ver nosotros es una tendencia en las niñas de jugar a la visita, por ejemplo, porque los varones no hacen esa actividad. ¿Y cuál es el motivo por el que los varones rara vez juegan tanto a la visita o a la educación como juegan las niñas? Que las niñas son las que se hacían cargo de todas las decisiones y eran las que se preparaban para la política dentro de las tribus. Eran las que llevaban realmente las riendas de la cosa. Porque, como dije, los machos se morían muy pronto. Entonces no podían liderar. Esto en los animales superiores hay muchos ejemplos de matriarcados. Las elefantas son una, pero hay un montón. Los caballos, por ejemplo. Uno piensa que el líder es el macho dominante. No hay macho dominante. El líder en una manada de caballos salvajes es una hembra. El macho lo que hace es servir a las hembras, punto. Pero la que decide a dónde van, cómo escapar de los predadores, dónde ir a buscar agua, cómo comer pasto, cómo se mueve la manada, la que lo decide es una hembra siempre. Que es una hembra mayor, que es la madre de unos cuantos de los que están ahí y es la que más experiencia tiene. El macho simplemente pelea con otros machos que quieran copar ahí el lugar para poder de esa manera rendir examen de su capacidad física para seguir procreando y sirve a las hembras para que se queden preñadas, nada más, pero no es el líder ni el jefe. Es un matriarcado, la tropilla de caballos. Lo mismo las elefantas y un montón de ejemplos más. Y el ser humano era así. Entonces, ¿qué hacen los machos humanos cachorros, digamos? O sea, los niños. ¿A qué juegan? Vamos a ver mucha tendencia a jugar a la lucha. Vamos a ver mucha tendencia a jugar a cazar, a aprender. Como dijimos, la caza es un troquelado, tiene que aprenderse. Entonces nosotros desarrollamos una serie de actividades que nos permiten cazar de una manera de juego. Fútbol, rugby. ¿Qué hacemos con todo eso? Practicamos el acoso, el trabajo en equipo, acosando a una presa, que es el equipo contrario, buscando que cometa errores y cuando comete un error, matamos a la víctima, o sea, le hacemos el gol, en este caso. Entonces, todas esas son rituales de caza que nos permiten practicar cazar.
¿Por qué? Porque tenemos la pulsión, tenemos la necesidad, y sobre todo los varones, de practicar caza. Uno dice, bueno, sí, pero las niñas también juegan al fútbol. No es lo mismo. De cada 10 niños que juegan al fútbol, 8 son varones y 2 son niñas, como mucho. Entonces ahí vemos que la tendencia siempre va a ser a respetar los instintos que hacían a los roles de cada uno en el pasado. El macho cazaba y la hembra cuidaba la cría y dirigía la parte política y las decisiones de la tribu, ¿no es cierto? El macho hace, el macho humano cachorro hoy hace deportes para practicar cazar y lucha, y la hembra hace política, sociabiliza para tomar las decisiones en la tribu. Bueno, yo creo que con esto más o menos tenemos una idea de qué es el instintivismo, ¿no es cierto? Es basarse en la parte instintiva, las pulsiones instintivas para poder conseguir entonces comportamientos aprendidos y de esa manera educar. Y entender cuando hay problemas de comportamiento, qué instinto puede estar afectando a ese comportamiento para poder entonces corregirlo desde lo profundo, desde aquí abajo, desde ahí, desde lo más esencial. Porque si vamos a corregir sobre la superficie, es más o menos como pintar una pared que tiene humedad, ¿no es cierto? Estamos tratando de arreglar la superficie y la humedad vuelve a salir dentro de un rato. Y si no sale de ese lugar porque le pusimos un caucho muy potente para que no pase la humedad, va a salir por otro lado. Pero si no corregimos el problema de cimiento, de fondo, no lo vamos a arreglar. Esto es todo un mundo de conocimiento. Esto es muchísimo, muy amplio. Esto es para entender de qué se trata, nada más. Pero tenemos infinidad de ejemplos que podemos, qué sé yo, imágenes que bloquean la agresión. ¿Por qué hay imágenes que bloquean la agresión? Porque el perro se tira panza arriba. No es cierto que le ofrece la garganta. Eso es una tontería. El que dice eso no tiene ni idea de lo que está diciendo. Cuando un perro pierde una pelea o algo, o se rinde a otro, hace el gesto de sumisión no ofreciendo la garganta, sino generando una imagen de cachorro al que la madre lo tiene que limpiar y le tiene que estimular el intestino cuando son muy bebés, que le lame la panza para que pueda funcionar bien el intestino. Esa imagen infantil que hace el perro tirado panza arriba estimula unos sectores de cuidado de la cría, tanto en el macho como la hembra del agresor, que hace que se bloquee la agresividad. Esto pasa con los seres humanos también. Los seres humanos, cuando quieren bloquear la agresividad del otro, achican su tamaño, abren más los ojos, afinan la voz, o sea, se hacen el niño, ¿no es cierto? Viene el jefe Fernández, ¿qué pasó con este legajo? Y el empleado se asusta y le va a decir, no sé, jefe, va a ser la voz más finita, abriendo más los ojos, bajando los hombros, haciéndose más pequeño. ¿Por qué abre más los ojos? Porque los niños tienen ojos más grandes en proporción a la cabeza respecto de los adultos. ¿Por qué afina la voz? Para parecer niño. ¿Por qué se encoge y se achica? Para parecer un niño. Eso bloquea la agresión del otro. Lo que se busca es bloquear la agresión del otro. Fíjense lo importante que son los instintos. Pasaron millones de años y esos instintos siguen estando ahí. Bueno, en el perro pasa exactamente lo mismo. 30.000 años, 15.000 años, no es absolutamente nada para modificar instintos. Nuestros instintos, que somos animales racionales, que filosofamos, que debatimos en internet, que debatimos en programas de televisión sobre a dónde va la sociedad, seguimos dominados por los instintos. Imagínense el perro entonces, que hace 15.000 años nomás estaba cazando libremente. Entonces, bueno, eso es el instintivismo. Espero que lo hayan entendido, les haya gustado y gracias por acompañarnos. Hay un trabajo mejor, un trabajo de medio tiempo o tiempo completo. Un trabajo donde combinan el placer con el negocio. Nosotros te acompañamos en el camino, como desde hace más de 20 años. Ayudamos a construir los sueños del profesional de los servicios caninos en todo el mundo, desde la capacitación hasta las técnicas de marketing, para hacer crecer tu cartera de clientes. El primer paso hacia tu nueva vida. escueladeadiestradores.com